Entonces, hasta acá pudimos ver qué son señales digitales, por qué se utilizan en lugar de señales analógicas. Pudimos además ver que existen señales digitales de tipo binario, que es lo que mayormente se usa dentro de las computadoras. En realidad es lo único que se usa internamente en las computadoras, son señales de tipo binario, pero que las comunicaciones de las computadoras entre sí muchas veces utilizan sistemas digitales no binarios, multinivel. Vimos cómo se manejan los niveles dentro de la computadora y vimos una idea básica de la estructura interna de las computadoras digitales y dentro de ellas en particular de la CPU. Muy por arriba, ¿no? Pero tenemos una idea del tipo de sistema que estamos estudiando. Ahora bien, esas CPUs o esas computadoras, las primeras que se crearon, que fue a mediados del siglo XX, ocupaban 3 pisos, literalmente 3 pisos completos de un edificio. ¿Por qué? Y porque estaban hechas con válvulas, que son artefactos bastante grandes, como una lámpara, ¿no?, de luz de ese tamaño. Luego aparecieron los transistores individuales que permitieron reducir bastante el tamaño de las computadoras digitales. Luego aparecieron los sistemas de integración, o los chips, donde varios transistores se pudieron meter dentro de un chip, primero decenas, después centenas, después miles, finalmente millones de transistores dentro de un chip. Y eso permitió que casi cualquier cosa hoy en día que funcione con energía eléctrica y que deba controlar algún tipo de proceso físico, tiene una computadora adentro, una pequeña computadora adentro, una CPU. Esto es algo que la mayoría de las personas saben, sobre todo personas como ustedes que son estudiantes de informática, por más que estén en primer año, obviamente saben que dentro de un celular hay un procesador. Tampoco es necesario ser estudiante de informática para saber eso. Yo creo que personas grandes que recién vieron las primeras computadoras, pues ya tenían muchos años, pero que son usuarios hoy en día de un celular, comparan lo que hace una computadora que navega por internet, un celular navega por internet, una cuestión bastante obvia que tiene que haber una CPU dentro de un celular. Por lo menos eso creo yo, ¿no? Pero no todos son conscientes de que en un lavarropas, como en la imagen que tenemos ahí en la pantalla, yo puedo tener adentro una computadora. Un aire acondicionado, adentro puedo tener una computadora. Es más, un sistema para levantar una puerta de un estacionamiento, control de estacionamiento, del portón de un estacionamiento, tienen siempre, hoy en día todos tienen un pequeño microprocesador, una pequeña CPU adentro. Generalmente son un tipo de CPU bastante popular que se llama PIC, Peripheral Interface Controller, ¿no? Es una marca eso. O sea, casi en todo tenemos microprocesadores. Esos sistemas que en apariencia externa no son computadoras, es decir, no son computadoras de uso general, y que tienen un uso muy específico, para una función muy específica, pero que requieren algún tipo de inteligencia, ¿no? En el caso de un portón, yo aprieto el botón 2 veces, la primera vez tiene que abrir, la segunda tiene que cerrar. Entonces tiene que memorizar que es lo último botón que apreté. Es una inteligencia muy simple, pero es una pequeña inteligencia. Cualquier cosa que requiera cierta inteligencia se implementa con un programa dentro de una CPU. Esa CPU no es en general una CPU iguales a las que hay en las computadoras de uso digital. Tiene varias diferencias, ¿no? Pero no es igual a la CPU que que se utiliza en las computadoras de uso general. Acá tenemos en el dibujo un esquema donde aparece una CPU, se utiliza la letra mu para representar, la letra griega mu, ¿no?, para representar la palabra micro, y la P de procesador o la C de controlador, microcontrolador, microprocesador. El término microcontrolador tiene que ver con que este tipo de dispositivos, como no tiene que tener las capacidades de procesamiento tan altas que tiene una computadora de
de uso general, sobre todo el manejo de imágenes, que eso exige mucha capacidad de procesamiento, el chip del procesador, la parte de la CPU propiamente dicha, es mucho más simple y uno puede meter algunas cosas que normalmente en la computadora de uso general están afuera, como memoria volátil y la memoria permanente, RAM y ROM, las puede meter acá adentro. O puede tener una parte de esa RAM y esa ROM aquí adentro y tener otra parte afuera. Pero eso y sistemas de comunicación externa, con dispositivos externos, todo está metido acá adentro. O sea, en un chip yo tengo directamente, no solo la CPU, sino toda la computadora. Pero es una computadora, como tiene un fin muy específico, no requiere ser tan potente en cuanto a su capacidad de procesamiento. Entonces, bueno, por supuesto tengo, al igual que en el diagrama de la CPU, tengo dispositivos de entrada y salida, botoneras para programar, por ejemplo el lavarropas o el aire acondicionado, y dispositivos de salida, el display que me dice qué está haciendo el lavarropas y un motor que hay que hacer, que hay que controlar desde el microcontrolador para que, bueno, funcione el lavarropas. Bueno, esto antes de la invención de los microprocesadores, hace 30, 40 años atrás, o se hacía con un programa mecánico, ¿no? O se hacía con un hardware donde no había ningún microprocesador. Ningún microprocesador. Era un hardware electrónico que funcionaba en base a cierta lógica digital, pero no había ningún programa. No había ningún programa almacenado en una memoria RAM y ROM. Hoy en día esto sí funciona exactamente igual que una computadora. Por eso se habla de sistemas embebidos. Embebido quiere decir que ese software está intrínsecamente insertado dentro de ese dispositivo donde uno aparentemente no puede ver una computadora, pero está esa computadora. Por eso se habla de sistema embebido. El software está embebido en alguna parte del sistema que yo no sé exactamente dónde está, porque yo no veo dónde está la computadora, salvo que la abra un técnico. Bueno, pero estos sistemas embebidos tienen algunas diferencias más respecto de las computadoras de uso general. La principal diferencia es que tienen conversores AD y DA. Conversor AD, analógico digital, convierte las señales analógicas, por ejemplo, en un aire acondicionado sería la temperatura externa, que es una variable analógica evidentemente, a unos y ceros, algo que puede interpretar el microcontrolador. Y luego las señales de control que le dice qué voltaje aplicarle al motor, obviamente el microcontrolador no puede sacar un voltaje continuo entre, no sé, 0 y 12 volts. Saca un número en binario. Ese número hay que transformarlo en voltaje entre 0 y 12 volts para que el motor pueda funcionar. También tiene sensores que no pertenecen al mundo de lo analógico, por tanto no necesito el conversor AD, por ejemplo una botonera. Un botón es digital, está prendido, está apagado, 1, 0. Entonces se conecta directo al microprocesador. Y sensores de salida, por ejemplo un display donde me indica la temperatura que hay sensada por el aire acondicionado, bueno, eso es directamente digital. No necesita conversión AD porque ya sale de acá los bits que indican la temperatura. Y por supuesto tiene una memoria donde se almacena un programa y esa memoria normalmente es una memoria no volátil, de tipo ROM, realmente específicamente tipo flash. Ya vamos a ver qué significa, qué diferencia hay con los distintos tipos de memoria no volátil que hay, ROM, EPROM, ya lo vamos a ver. Pero bueno, es una memoria que cuando se apaga el dispositivo sigue ahí el programa y que la ventaja respecto de los sistemas que existían antiguamente, que eran puro hardware, que cuando uno los quería modificar tenía que tirar a la basura el hardware, modificarlo por otro o comprarse otro lavarropas, acá uno puede hacer una actualización de ese programa que el fabricante le da y se actualizan las funciones, se resuelven fallas, entonces lo que termina ocurriendo es que lo que ha terminado ocurriendo es que nosotros los ingenieros electrónicos nos hemos metido disculpen, ¿no? En el ámbito de ustedes, los ingenieros o licenciados en informática, y hacemos programación. Por supuesto que los ingenieros electrónicos sabemos mucho menos de programación que lo que saben, lo que van a saber ustedes como futuros licenciados en informática, porque ustedes estudian técnicas
programación mucho más eficientes que se necesitan en las computadoras de uso general que en estos sistemas embebidos. Sin embargo, está bueno que yo les mencione la existencia de este tipo de sistemas porque aún como licenciados en informática, ustedes el día de mañana pueden llegar a terminar programando alguno de estos aparatitos. Y por último, con respecto a esto de los sistemas embebidos, veamos un ejemplo del aire acondicionado. Ustedes ven acá la señal de entrada al conversor AD, que es una señal analógica, que es la temperatura. Esta es una señal porque es una función del tiempo. Acá tiene la temperatura como va variando en función del tiempo. El conversor AD lo que lo transforma es a unos y ceros. No lo puede hacer en forma continua. A cada hora, podría ser minutos en vez de horas, pero acá está hecho cada hora. A cada hora va a tomar una muestra de la temperatura en ese momento. Reitero, un aire acondicionado tendría que ser cada minuto, no cada hora, pero bueno, esto está hecho así. A cada hora va a tomar una muestra y va a transformar ese número, esa temperatura, en unos y ceros. Ya vamos a ver cómo es esa, justamente lo que vamos a ver en esta punta es cómo transformar ese valor analógico en un número binario. Pero lo transforma en unos y ceros de manera que tal que el microcontrolador pueda saber qué temperatura hay, y si la temperatura está por arriba, ven acá que está subiendo, por arriba de un cierto valor que uno lo programó con los sensores de entrada acá, le manda una señal que inicialmente es digital al motor a través del conversor digital analógico que la transforma en un voltaje que puede entender el motor del compresor.